En medio de la sangre y el polvo de un campo de batalla de la Edad del Bronce, su aparición era una visión aterradora, el estruendo de sus ruedas, el sonido de la muerte inminente. Para Homero, eran los vehículos de los héroes, las plataformas desde las cuales los semidioses se enfrentaban en duelos épicos ante ejércitos expectantes. Pero, ¿qué eran en realidad para los micénicos? ¿Una verdadera arma de destrucción masiva o un frágil símbolo de estatus cuyo mito superaba con creces su utilidad real en la guerra? Para desentrañar este misterio, debemos viajar atrás en el tiempo, no solo a los campos de Troya, sino a las vastas estepas donde nació su poder y a las mentes de los comandantes que intentaron dominar esta revolucionaria tecnología. La historia del carro no comienza con un estruendo, sino con un susurro, el paciente entendimiento entre el hombre y el caballo. Hace unos 6000 años, en diversas partes de Europa y Asia, el ser humano comenzó a domesticar a los équidos. No eran los majestuosos corceles árabes que hoy galopan en nuestra imaginación, sino criaturas mucho más pequeñas, robustas y salvajes, más parecidas al tenaz caballo de Przewalski. Al principio, su fuerza no estaba destinada a la gloria de la batalla, sino al trabajo pesado y monótono de la vida cotidiana. Uncidos a primitivos carros y carretas, se convirtieron en bestias de carga, sus músculos tensos transportando los engranajes, las provisiones y el equipo de ejércitos que aún marchaban a pie. Eran una herramienta logística, no un arma. Sin embargo, en la mente de un comandante de la Edad del Bronce, cada herramienta es un arma en potencia. Fue en las antiguas tierras de Sumeria donde esta idea comenzó a tomar una forma letal. Los sumerios, pioneros en tantos aspectos de la civilización, fueron de los primeros en adaptar estos carros para la guerra. Pero sus creaciones eran monstruos pesados y torpes, con ruedas macizas y tirados por equipos de onagros, parientes salvajes del asno, que eran testarudos y no tan rápidos como los caballos. Es fácil imaginar el pavor que podían infundir. Una plataforma de madera que avanzaba inexorablemente, transportando lanceros. Pero también es fácil imaginar su lentitud, su dificultad para maniobrar, siendo más una fortaleza móvil que un rayo destructor. La verdadera revolución, el nacimiento del carro de guerra que dominaría los campos de batalla durante siglos, ocurrió en el cercano Oriente a principios del segundo milenio antes de Cristo. Alguien, en algún lugar, tuvo una idea genial: reemplazar las ruedas macizas por ruedas con radios. Este cambio aparentemente simple fue transformador. El peso se redujo drásticamente, la velocidad se multiplicó. El carro se volvió ligero, ágil, letal. Inicialmente, estos nuevos vehículos eran probablemente un lujo, utilizados para el transporte rápido de oficiales y líderes, o incluso para carreras recreativas que eran tanto un deporte como una demostración de poder. Pero su potencial militar era demasiado evidente para ser ignorado. Pronto, los establos de los grandes reyes se llenaron no solo de caballos, sino de sementales especialmente criados y entrenados para la guerra. Y los talleres de los artesanos se dedicaron a perfeccionar estas máquinas de matar. A finales de la Edad del Bronce, la carrocería se había convertido en una rama indispensable de los ejércitos de los grandes reinos, y cada uno desarrolló su propia y mortífera doctrina. Las llanuras del Nilo y Anatolia se convirtieron en el gran tablero de ajedrez donde se perfeccionaron estas tácticas. Los dos grandes rivales de la época, el Imperio egipcio y el Imperio hitita, representaban dos filosofías de guerra de carros completamente opuestas, dos respuestas diferentes a la pregunta de cómo utilizar mejor esta increíble arma. Para los egipcios, el carro era una plataforma de armas a distancia, una nube de flechas móvil. Su diseño era ultraligero, casi esquelético, y su tripulación consistía en 2 hombres. Un auriga que maniobraba con una habilidad vertiginosa y un arquero que disparaba ráfagas de flechas sobre el enemigo. Su táctica no era cargar de frente, sino hostigar,
rodear, desgastar al enemigo desde la distancia, como un enjambre de avispas letales que picaban y se retiraban antes de que el enemigo pudiera responder. Los hititas, por otro lado, veían el carro como un martillo de guerra. Sus vehículos eran más robustos y pesados, construidos para resistir el impacto. Llevaban una tripulación de 3 hombres, una innovación que cambiaba por completo su función en el campo de batalla. Junto a la auriga viajaba un lancero con una larga pica, el arma principal de choque. Y, crucialmente, un tercer hombre cuya única tarea era sostener un gran escudo para proteger a sus compañeros. Este portador de escudo permitía al carro operar como una unidad de asalto blindada, una punta de lanza diseñada para cargar directamente contra las formaciones de infantería enemigas, romper su cohesión con el impacto de los caballos y la fuerza de las lanzas, y sembrar el caos en sus filas. Estas 2 doctrinas mortales chocarían de la manera más espectacular en la batalla de Kadesh, alrededor del 1274 a.C. En las llanuras junto al río Orontes, se congregó el mayor ejército de carros que el mundo había visto o vería jamás. Se estima que entre 5 y 6 mil de estos vehículos se enfrentaron en un torbellino de polvo, gritos y madera astillada. Fue el cenit de la guerra de carros, una demostración aterradora de poder que resonó en todo el mundo antiguo. Y las noticias de tales batallas, junto con la tecnología misma, comenzaron a viajar. A través de las rutas comerciales de Anatolia o las vías marítimas desde Creta, el carro de guerra finalmente llegó a las costas del Egeo, a las tierras de los micénicos. Los señores de la guerra de Micenas, Tirinto y Pilos, con sus ciudadelas fortificadas y su cultura marcial, debieron quedar fascinados por esta nueva arma. Al igual que en el cercano Oriente, la adoptaron para múltiples propósitos: para la comunicación entre palacios, para la caza y las carreras recreativas, y inevitablemente, para la guerra. La evidencia más antigua de su presencia proviene de los tesoros encontrados en el círculo de tumbas A de Micenas, donde estelas funerarias muestran a nobles en carros, persiguiendo enemigos o cazando. La llegada de esta tecnología pudo incluso haber impulsado el desarrollo de una red de carreteras rudimentaria en Grecia, aunque esta idea es debatida por los académicos. Estas carreteras eran probablemente cortas, pavimentadas solo en ciertos tramos, permitiendo a los oficiales y mensajeros viajar en carro a los asentamientos periféricos con una rapidez sin precedentes. De cualquier manera, el carro había llegado para quedarse, y los palacios micénicos comenzaron a incorporarlo a sus fuerzas armadas, convirtiéndolo en un elemento central de su poderío militar. La importancia que adquirió el carro en el mundo micénico no debe subestimarse. Las tablillas de arcilla inscritas en Lineal B, los registros burocráticos de los palacios, nos ofrecen una ventana fascinante a la escala de su arsenal. Estos documentos, que registran meticulosamente desde jarras de aceite hasta piezas de armadura, revelan que los palacios más importantes podían desplegar flotas de carros que se contaban por cientos. El palacio de Nosos, en Creta, bajo control micénico, parece haber sido el mayor arsenal, con registros que sugieren una flota total de alrededor de 400 vehículos. Aunque estas cifras no alcanzan las de los miles de carros de los egipcios o los hititas, son increíblemente impresionantes si consideramos el tamaño relativamente pequeño de los reinos micénicos y la naturaleza de su terreno. Mantener una fuerza así requería una inversión económica y logística colosal. Para entender verdaderamente estas máquinas, debemos de construirlas, pieza por pieza, comenzando por su motor viviente, los caballos. A diferencia de las cuadrigas de 4 caballos que veríamos más tarde en las carreras romanas y en el arte del primer milenio antes de Cristo, los carros micénicos eran siempre tirados por una yunta de 2 animales. Y estos caballos, como ya hemos mencionado, eran más pequeños que los modernos, del tamaño de lo que hoy consideraríamos ponis. Esto tiene implicaciones cruciales.
Su fuerza de tracción y su capacidad para generar un impulso de choque masivo serían menores que las de caballos más grandes. Además, la armadura para caballos era extremadamente rara. La mayoría de los animales iban a la batalla sin protección, una decisión probablemente dictada tanto por la complejidad y el coste de producir tales armaduras como por la necesidad de mantener el carro ligero y rápido, su principal ventaja táctica. El carro en sí era una obra maestra de la carpintería ligera, construido principalmente con materiales perecederos como madera y cuero, lo que explica por qué tan pocos han sobrevivido para que los arqueólogos los estudien. Lo que sabemos de su apariencia proviene casi exclusivamente del arte: frescos palaciegos, anillos de sello, cerámica pintada. A través de estas representaciones, los expertos han identificado 4 tipos principales que muestran una clara evolución en el diseño. El más antiguo es el tipo 1, conocido como el carro de caja. Como su nombre indica, se caracterizaba por una cabina de paredes sólidas y rectangulares. Este diseño es muy similar a los carros que se encuentran en el arte hitita de principios del segundo milenio antes de Cristo, lo que confirma que este fue probablemente el modelo que se introdujo en el Egeo desde el este, una importación tecnológica directa. Poco después encontramos el tipo 2 o carro de cuadrante. Su cabina tenía la forma de un cuarto de círculo, un diseño también similar a los modelos del cercano Oriente, que buscaba aligerar aún más la estructura. Pero es con el tercer tipo donde vemos florecer la innovación micénica. El tipo 3 o carro dual es, con mucho, el más común en el arte micénico entre aproximadamente 1450 y 1200 cintas a Cristo. Era muy similar al carro de caja, pero con una adición clave: una extensión curva en la parte trasera que parece actuar como una plataforma adicional. A diferencia de sus predecesores, el carro dual parece ser una invención puramente egea, una adaptación local que respondía a las necesidades o ideas tácticas de los propios micénicos. ¿Para qué servía esa extensión? Permitía llevar a un segundo pasajero. ¿Facilitaba el montaje y desmontaje rápido del guerrero? Es una pregunta abierta que alimenta el debate. Finalmente, a partir de finales del siglo XIII a.C., justo en la cúspide de la era de la guerra de Troya, aparece un nuevo diseño: el tipo 4, o carro de barandilla. Este modelo era radicalmente más simple, con una cabina abierta formada solo por una barandilla, sin paredes sólidas ni extensiones. Su diseño minimalista lo hacía increíblemente ligero y probablemente más fácil de construir y mantener. Es tan funcional que encontramos diseños muy similares en periodos posteriores, lo que sugiere que el carro de barandilla sobrevivió al colapso de la Edad del Bronce y continuó en uso durante la Edad Oscura y hasta el período arcaico. Casi con toda seguridad, este era el tipo de carro que Homero, escribiendo en esa época posterior, imaginó para sus héroes como Aquiles y Héctor. La tripulación que manejaba estas máquinas de guerra era tan especializada como el propio vehículo. Las representaciones artísticas son notablemente consistentes en este punto. Casi siempre muestran a 2 ocupantes. El primero era el auriga, el conductor. Su papel era fundamental, requiriendo una inmensa habilidad para controlar a 2 caballos temperamentales con solo las riendas, mientras se mantenía firme en una plataforma inestable que saltaba sobre el terreno irregular. El segundo ocupante era el guerrero, el verdadero protagonista de la acción. La protección de este guerrero de élite era una prioridad. Su equipo defensivo probablemente comenzaba con un casco, a menudo adornado con colmillos de jabalí, un símbolo de estatus y destreza en la caza. Su cuerpo estaría protegido por una túnica gruesa y acolchada de lino o, para los más ricos, una coraza de bronce. El hallazgo más espectacular en este sentido es la panoplia de Dendra, una armadura de cuerpo casi completo, hecha de placas de bronce articuladas, encontrada en una tumba cerca de Micenas.
El guerrero que la llevaba habría estado prácticamente invulnerable a la mayoría de las armas de la época. Sin embargo, es muy poco probable que esta armadura fuera la norma. Su peso y volumen habrían sido una desventaja considerable en un carro ligero, restringiendo severamente la agilidad del guerrero. Probablemente estaba reservada para campeones específicos, o quizás para un tipo de combate muy especializado. La mayoría de los guerreros de carro habrían optado por una protección más ligera, quizás complementada con un gran escudo, como el famoso escudo en forma de 8, o el escudo de torre que vemos en el arte micénico. En cuanto a la ofensiva, el arma principal del guerrero de carro era una larga lanza de empuje, de hasta 3 metros de longitud, con una punta de bronce afilada. Las imágenes lo muestran sosteniendo esta lanza, preparado para ensartar a un enemigo, ya sea desde el carro en movimiento o después de desmontar. Además de la lanza, casi con seguridad llevaría una espada de bronce como arma secundaria, útil para el combate cuerpo a cuerpo si era derribado del carro o decidía luchar a pie. Algunas imágenes micénicas, es cierto, también representan el uso del arco desde un carro, especialmente en escenas de caza. Sin embargo, los expertos creen que este motivo es una importación cultural directa del arte del cercano Oriente, donde la figura del rey cazador disparando desde su carro era un poderoso símbolo de dominio sobre la naturaleza. Es poco probable que los micénicos desplegaran masivamente carros como plataformas de arqueros al estilo egipcio. El terreno accidentado del Egeo, con sus colinas y valles estrechos, haría extremadamente difícil para un arquero mantener la estabilidad y apuntar con precisión desde un carro en movimiento. El arco era un arma micénica, sí, pero probablemente se usaba principalmente por la infantería. El guerrero del carro era, ante todo, un lancero. Con el equipo definido, la siguiente pregunta es: ¿cómo se entrenaban estas unidades de élite? Desafortunadamente, las fuentes guardan silencio sobre los regímenes de entrenamiento específicos de los micénicos. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones lógicas basándonos en sus contemporáneos y en la naturaleza de la tecnología. Es casi seguro que dedicaron un esfuerzo significativo a la cría y el entrenamiento de caballos especializados. No cualquier caballo servía. Se necesitaban animales que no solo fueran rápidos y resistentes, sino que también pudieran trabajar en pareja y no se asustaran por el ruido y el caos de la batalla. En cuanto a la tripulación, la sinergia entre el auriga y el guerrero era vital. Debían actuar como una sola entidad. Las actividades recreativas, como las carreras de carros y la caza, habrían sido campos de entrenamiento perfectos, afinando sus reflejos, su coordinación y su capacidad para maniobrar a alta velocidad. Es posible que existieran campos de entrenamiento más formales, quizás con circuitos de obstáculos o maniquíes para practicar la puntería con la lanza, pero no tenemos evidencia directa de ello. Lo que es seguro es que llegar a ser un equipo de carro de élite requería años de práctica constante. Ahora llegamos al corazón del misterio, el momento de la verdad. Un ejército micénico se pone en marcha. ¿Cómo se despliegan sus preciosas unidades de carros? La respuesta es sorprendente y revela la naturaleza delicada de estos vehículos. No iban rodando hasta el campo de batalla. Los carros eran demasiado valiosos y frágiles para someterlos al desgaste de un largo viaje por caminos en mal estado. En su lugar, se desmantelaban cuidadosamente. Las ruedas se quitaban, el eje se separaba de la cabina y todas las piezas se cargaban en lentos y robustos carros de bueyes o mulas. El equipo de carro marchaba junto a la infantería, esperando. Solo una vez que el ejército llegaba al lugar elegido para la batalla, los artesanos y las tripulaciones se ponían a trabajar, reensamblando las máquinas de guerra, bajo la mirada atenta de sus comandantes. Era un proceso meticuloso que subrayaba su valor. Finalmente, los caballos eran enjaezados. El auriga y el guerrero subían a la plataforma
y el carro de guerra micénico estaba listo para el combate. La pregunta es, ¿para qué tipo de combate? Y aquí, en el umbral del campo de batalla, es donde la certeza se desvanece y comienza el gran debate. Nos enfrentamos a 3 teorías principales, cada una con sus propias evidencias y problemas, que intentan responder a la pregunta de cómo luchaban los carros micénicos. La primera teoría es la del carro como arma de choque. Esta es quizás la imagen más instintiva y cinematográfica. Las primeras representaciones que tenemos, las de las estelas funerarias del círculo de tumbas de Micenas, parecen mostrar exactamente esto. Carros que se lanzan a toda velocidad directamente contra la infantería enemiga, con el guerrero apuntando su larga lanza hacia adelante. Esta interpretación parece alinearse con el arte palaciego posterior, que asocia consistentemente a los guerreros de carro con estas largas lanzas de empuje, el arma perfecta para una carga. Seguirían así el modelo de los hititas, usando el carro como un abrelatas táctico, una fuerza de impacto diseñada para estrellarse contra las líneas enemigas, romper su formación y crear huecos por los que la propia infantería pudiera avanzar. La visión es aterradora, una oleada de carros descendiendo sobre una falange de infantes, el estruendo de las ruedas mezclándose con los gritos, los caballos encabritados y las lanzas buscando carne. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a objeciones significativas. Muchos historiadores la consideran implausible por una razón fundamental y abrumadora: el terreno griego. Las llanuras abiertas y planas, ideales para cargas masivas de carros, son raras en Grecia. El paisaje está dominado por colinas, valles estrechos y terreno rocoso, un campo de batalla de pesadilla para un vehículo de ruedas. Una carga coordinada de cientos de carros habría sido logísticamente casi imposible en la mayoría de los escenarios de batalla griegos. Además, está la propia fragilidad del carro. Como hemos visto, ni los caballos ni las cabinas de los carros micénicos parecen haber estado blindados, a diferencia de algunos modelos del cercano Oriente. Lanzar un vehículo tan ligero y desprotegido contra un muro de infantería erizado de lanzas y escudos parece una táctica suicida. El carro podría quedar destrozado o inmovilizado con facilidad, dejando a su valiosa tripulación de élite varada y vulnerable en medio del enemigo. Estas dudas nos llevan a la segunda teoría, la que se inspira directamente en los poemas homéricos: el carro como taxi de batalla. En la Ilíada, el uso del carro es sorprendentemente consistente y muy diferente a una táctica de choque. Los héroes nunca luchan desde el carro. En cambio, lo utilizan estrictamente como un medio de transporte rápido para llegar al frente. Si un príncipe o rey como Héctor o Diomedes sube a su carro, es llevado velozmente por su auriga a través del espacio que separa a los 2 ejércitos, y una vez allí, desmonta para luchar a pie, como un campeón de infantería. Mientras el héroe combate, el auriga retira el carro a una distancia segura, manteniendo los caballos listos para una retirada rápida, o para mover a su señor a otro punto del campo de batalla. Esta hipótesis resuelve muchos de los problemas de la teoría del choque. Evita el riesgo de dañar el carro en el combate directo, y se adapta mejor a un estilo de guerra centrado en duelos entre campeones de élite, tal como lo describe Homero. Y sin embargo, también plantea sus propias preguntas. ¿Es la descripción de Homero un reflejo exacto de las tácticas de la Edad del Bronce, o es una reconstrucción poética influenciada por las prácticas de su propia época, siglos después, cuando la guerra ya había cambiado? Además, es difícil imaginar cómo funcionaría este sistema de taxis en el caos de una batalla masiva y real, en lugar de en los duelos estilizados de la épica. ¿Cómo podría un auriga maniobrar para recoger a su guerrero en medio de una melé de miles de hombres? Quizás la práctica era más prosaica. Los guerreros de élite simplemente desmontaban detrás de la seguridad de sus propias líneas de batalla antes de que comenzara el enfrentamiento general,
uniéndose al resto de la infantería. O quizás, como sugiere la Ilíada, las batallas de la Edad del Bronce eran asuntos más fluidos y desorganizados, con una tierra de nadie entre los ejércitos que permitía a los carros moverse con cierta libertad. Ante las dificultades de las dos teorías extremas, surge una tercera hipótesis, un modelo intermedio de armas combinadas. Algunos académicos proponen que los carros no operaban de forma aislada, sino como el núcleo de grupos de combate más pequeños y flexibles. En este escenario, un carro que transportaba a un comandante o un guerrero de élite no cargaba solo, ni simplemente dejaba a su pasajero. En cambio, avanzaba acompañado por su propia escolta de infantería ligera, escaramuzadores armados con jabalinas o quizás arqueros y lanceros a pie. Esta táctica de armas combinadas habría ofrecido una flexibilidad táctica inmensa. El grupo de combate podría hostigar al enemigo desde la distancia, usando el carro como un puesto de mando móvil y los escaramuzadores para lanzar proyectiles. O, si se presentaba una oportunidad, podrían lanzarse a un asalto localizado, con el carro proporcionando impacto y velocidad, y la infantería de apoyo protegiendo sus flancos y explotando cualquier brecha creada. El carro se convierte así en una reina en el tablero de ajedrez, capaz de moverse en múltiples direcciones y desempeñar diferentes roles dependiendo de la situación. Podía ser un arma de choque, un vehículo de transporte o una plataforma de mando, todo en una misma batalla. Esta teoría es atractiva porque reconcilia muchos de los elementos contradictorios de nuestras fuentes. Explica la asociación del carro con las lanzas de empuje, también su fragilidad. El carro podía cargar, pero no contra una línea de lanzas bien formada, sino contra un flanco expuesto o una unidad ya en desorden, con su propia infantería cubriéndolo. También da sentido a la idea de que los guerreros pudieran desmontar, ya que podrían unirse a su escolta de infantería para un combate más estático. Sin embargo, y aquí reside la frustración y la fascinación de estudiar el mundo antiguo, esta teoría, aunque plausible, también carece de pruebas concluyentes. Es una reconstrucción lógica, pero no está explícitamente descrita en ninguna fuente ni claramente representada en el arte. El debate académico continúa, un campo de batalla intelectual donde diferentes interpretaciones luchan por la supremacía. Y así, la pregunta central permanece suspendida en el aire, un eco de las ruedas fantasmales de los carros micénicos. Simplemente no sabemos con certeza cómo lucharon. Lo que sí podemos trazar con más claridad es el arco final de su historia. La guerra era una constante en el Egeo de la Edad del Bronce. La mayoría de los conflictos eran probablemente escaramuzas locales a pequeña escala, disputas por tierras, ganado o derechos de agua entre reinos vecinos. En estas luchas, los carros, incluso en pequeño número, podrían haber sido desplegados, no solo por su valor militar, sino como un abrumador símbolo de estatus y poder, una forma de que un rey o señor de la guerra demostrara su riqueza y su poderío tecnológico para intimidar a sus rivales. En las guerras más grandes y raras, como la legendaria expedición contra Troya, si es que ocurrió como un único evento histórico, los carros sin duda habrían desempeñado un papel central. Pero de estas batallas y escaramuzas no tenemos crónicas, ni nombres, ni fechas, solo el relato mitologizado de la Ilíada, que es tanto un poema como un documento histórico problemático. El fin de la era de los carros fue tan dramático como su ascenso. Alrededor del 1200 a.C., el mundo micénico, junto con otras grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental, se derrumbó en lo que hoy llamamos el colapso de la Edad del Bronce. Los grandes palacios fueron destruidos y abandonados. Las redes comerciales se desintegraron. La escritura se olvidó. En este nuevo mundo empobrecido y fracturado, el carro de guerra se convirtió en un lujo insostenible. Eran máquinas increíblemente caras de construir, y mantener los establos de caballos especializados y las tripulaciones de élite
estaba más allá de la capacidad de los pequeños caciques que surgieron de las ruinas de los antiguos reinos. Aún así, el carro no desapareció por completo. Sobrevivió al colapso y continuó siendo utilizado de forma residual durante la Edad Oscura y hasta el período arcaico. Sin embargo, su función parece haber cambiado. Los eruditos debaten si en esta última etapa todavía se usaba en combate real, o si las representaciones artísticas de carros de guerra eran simplemente un homenaje nostálgico a las antiguas historias heroicas, una forma de conectar con el glorioso pasado de la Edad de los Héroes. En el campo de batalla real, un nuevo competidor estaba surgiendo, uno que sería más barato, más versátil y finalmente más efectivo: el soldado de caballería, un hombre montado directamente sobre el lomo de un caballo. El reinado del carro había terminado. Su eco, sin embargo, perdura, un testimonio de una era de dioses y héroes, de sangre y bronce, y de una de las máquinas de guerra más icónicas y enigmáticas de la historia.